Aleluya, amén. Qué mañana tan excelente de predicación, Pastor Rafa y de Pastor Marino. Y realmente esto va en la misma línea, porque ¿cuántos saben que no vinimos a la conferencia esta semana para aprender algunos trucos del oficio? No estamos aquí para presentarles un nuevo software. Amén. No vamos a decirles que pueden descargar un sermón de inteligencia artificial y que ya no tienen que estudiar. Gracias a Dios. Estamos aquí para trabajar en el hombre. Si puedes, Dios puede ayudar al hombre. Dios ayudará a la iglesia. Sí, Y quiero continuar en esa línea esta mañana y creer en Dios. Capítulo 5 de Marcos. Iremos allí en la palabra de Dios. Marcos, capítulo 5. Una de las historias que siempre me ha conmovido fue algo que un amigo mío que vino de este movimiento en particular me contó y he compartido esta historia en ocasiones anteriores. Perdóname si ya la conoces, pero tenía que ver con un joven llamado Jackie. Él creció en una situación muy pobre y desesperada. Su padre era un alcohólico abusivo que golpeaba a su madre y acosaba a su hijo. Y en su desesperación su madre fue poderosamente salvada y comenzó a servir a Dios en una pequeña iglesia local. Y ella llevó a su hijo Jackie, a quien le encantaba la iglesia, pero cuando regresaban a casa volvían con este hombre muy, muy cruel. Y en consecuencia Jackie era un niño muy, muy tímido. Era muy inseguro, no le gustaba hablar. Era un poco raro, pero sin embargo amaba la iglesia. Esa iglesia se convirtió en su refugio, creció allí y estaba en esa congregación. Y cuando era adolescente, el pastor una mañana estaba predicando sobre el llamado de Dios y convertirse en un predicador del Evangelio, y al concluir el servicio dijo: quiero desafiar a los adolescentes varones de nuestra congregación que sienten que Dios puede haberlos llamado a predicar el Evangelio. Y él dice: si eres tú, quiero que vengas al frente del edificio. Entonces lo dijo y tres o cuatro chicos se levantaron, caminaron y se pararon allí en el altar. Y luego, para sorpresa de todos, Jackie, este chico es callado, torpe y tímido, se levantó y se dirigió al frente, y toda la iglesia estaba sorprendida, no tenían idea de que él quería predicar. Y así, mientras estaban allí de pie frente a la iglesia, el pastor dijo: esta noche vuelvan y voy a dar a cada uno de estos chicos unos minutos para predicar un pequeño sermón. Esa noche la iglesia regresó. Esto fue en la época en que la gente iba a la iglesia el domingo por la noche, por cierto. Y regresaron y los chicos se alinearon ahí y todos se levantaban y predicaban su pequeño sermón de 7 u 8 minutos, ya sabes, y predicaban. Pero todos estaban esperando a Jackie porque nunca lo habían oído hablar. Y este muchacho se levantó para comenzar a predicar. Comenzó, tenía unas notas, dijo algunas palabras, y luego comenzó a murmurar y empezó a tener dificultades, y el miedo se podía ver cómo lo dominaba. Y no mucho después se frustró tanto que rompió a llorar y literalmente salió corriendo del escenario. Tenía un corazón por su padre, rezaba: Dios, dame las palabras, pero cada vez que estaba cerca de él, quería decir algo sobre Jesús y sobre Dios y lo que Dios podía hacer, pero se frustraba mucho. Pocos años después, su padre murió repentinamente de un ataque al corazón. Y su historia era que estaba tan frustrado porque sentía que nunca habló con su padre sobre el Evangelio de la manera que quería. Y Jackie dice que una noche estaba tan abrumado por la frustración, el miedo, la vergüenza, que fue al cementerio, fue a la tumba de su padre, y se echó encima de la tumba de su padre y comenzó a clamar a Dios y dijo: Dios, por favor, Dios, Dios, si quitas este miedo de mí, predicaré tu palabra. Y él dice que sintió que Dios lo tocó en ese momento. Y Jack Hyles continuó construyendo la iglesia más grande en Estados Unidos. Y durante muchos años bautizaba al menos a 1,000 personas al año.
La historia es que para que ese hombre se convirtiera en un libertador, necesitaba ser liberado. Quiero predicar el mensaje esta mañana titulado Libera a los libradores. Ahora, como acaba de decir el pastor Marino, no estamos aquí porque seamos perfectos, pero creo absolutamente que esta mañana muchas veces no valoramos que Dios no ha terminado de trabajar en nosotros, pero Él debe trabajar en nosotros para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Vamos a ilustrarlo con Marcos 5, versículo 18. La Escritura dice, y cuando Jesús subió al barco, el que había estado poseído por demonios le rogó que pudiera estar con ellos. Sin embargo, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a casa con tus amigos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y todos se maravillaron. Padre, ayúdanos esta mañana. Dios envía una mano liberadora sobre esta conferencia, y libera a hombres y mujeres, Dios, para lo que quieres hacer en sus vidas, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo amén. Hablemos de la liberación en primer lugar esta mañana, y aquí tenemos las palabras de despedida del Señor Jesús a un hombre liberado poderosamente de demonios. Es uno de los milagros más notables de Jesús, y es así en muchos niveles. Consideren tres cosas rápidas sobre este hombre mientras empezamos. La Biblia dice que el hombre estaba desnudo, él estaba atormentado, tenía una fascinación con la muerte, y era violento. Y sin embargo, si crees en la Biblia, sus problemas no estaban enraizados en un desequilibrio químico, sino en una opresión demoníaca. Esto no era simplemente el resultado de fumar demasiada marihuana. La realidad era que este hombre era como era con el demonio. Poder, no sé ustedes, queridos, pero lo veo todo el tiempo en mi ciudad. Ahora hombres jóvenes caminando por la calle, hablando solos. Solía ver eso cuando viajaba en países del tercer mundo hace 40 años. Hace 40 años, y lo veo en las ciudades de América hoy. Y quiero decirte, están intentando, tienen trabajadores sociales, tienen programas. Estas personas están poseídas por demonios y nada ha cambiado. La segunda verdad aquí, es que cuando la gente de su pueblo lo vieron completamente liberado, no se regocijaron, porque la Biblia dice que los demonios que estaban en él fueron a una manada de cerdos, que eran su mercancía, era su riqueza. Y esos cerdos se ahogaron en el mar de Galilea, y como resultado, estas personas, en lugar de regocijarse por un alma liberada, se irritaron porque les costó dinero. Las personas de nuestra generación prefieren los cerdos antes que a las personas. ¿Puedes decir amén? Que todavía vivimos en una era donde a las personas realmente les importa más las finanzas que ver a las personas ser liberadas, como dijo Brian anoche. La tercera verdad aquí es que el mismo hombre, quien estaba tan miserablemente atado, se convirtió en el primer evangelista del evangelio. La escritura dice que Jesús dijo, ve a tus amigos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho. Y la Biblia dice que fue y comenzó a proclamar en Decápolis todo lo que Jesucristo había hecho por él. Antes, para ser usados efectivamente por Dios, tenemos que ser liberados. Este es el hombre de nuestra historia. Lo llamaremos el Gadareno esta mañana, y la verdad es que no era muy diferente a ti y a mí. Nos gustaría pensar, ya sabes, está bien, pastor, estaba mal, pero no tan mal, estabas tan mal, de hecho estabas peor. La realidad es que las personas pueden ser diferentes, pero por grados. La realidad es que cada uno de nosotros tiene problemas. Jesucristo aparece en esa orilla, y vino a esa orilla por este hombre. Todos sabemos que ninguno de los viajes de Jesús fue accidental. Esto no fue algo que simplemente sucedió y Jesús no lo supo. Cuando Jesús llegó a la orilla de Gadara, fue allí, porque sabía que ese hombre estaba allí. Sabía que había demonios operando en ese hombre. Y también sabía que ese hombre tenía amigos. Y también sabía que cerca había un lugar llamado Decápolis, o un lugar de 10 ciudades. Todo eso es parte de esta historia. Jesús sabía que si podía liberar a ese hombre, podría cambiarlo todo.
si pudiera liberar a ese hombre, si ese hombre me permitiera trabajar en su vida, si pudiera entrar en ese hombre y sacar lo que lo está oponiendo y obstaculizando en su vida, no se trata solo de él, se trata de sus amigos, se trata de la ciudad, se trata de la región, y él todavía lo ve de la misma manera. ¿Puedes decir amén? Él todavía te mira y ve la posibilidad en ti. Él todavía te mira y aún ve ciudades y naciones, vecindarios, ministerios e impacto. La única cosa es que tiene que comenzar con la liberación. Tengo que liberar a este hombre para que todas estas otras cosas sucedan. Ahora, por definición, liberación simplemente significa ser rescatado o escapar. Ese es el término. Ahora tendemos a asociar siempre liberación con posesión demoníaca, pero la realidad es que lo que es liberación es encontrar personas que están cautivas o limitadas o encarcelados. Y de lo que él está hablando es de la personalidad humana que puede enredarse en cosas y esas cosas nos están impidiendo. No nos damos cuenta de que nos están impidiendo, ni siquiera lo vemos. Hay personas aquí esta mañana, Dios quiere usarte poderosamente, Dios quiere tener influencia a través de tu vida. Quiere hacerte increíblemente fructífero, pero hay algo que te está frenando y ni siquiera sabes que está siendo frenado. Ni siquiera consideres cómo mi vida puede cambiar el mundo. Es posible que esta mañana prediqué sobre sueños anoche, que podrías tener sueños, ambiciones, visiones que Dios te ha dado, pero nada de eso está sucediendo porque algo te está deteniendo. Un joven viene a Jesús sabiendo absolutamente quién era. Él dice, necesito vida eterna. Se arroja al suelo postrado. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús mira a ese joven. La Biblia dice que Jesús ama a ese joven. Y sin embargo, Él dice estas palabras poderosas que deben sacudirnos a todos. Todavía te falta una cosa. Hijo, algo te está deteniendo. Al venir aquí y caerte delante de mí, al venir a este altar y decir, Señor, solo quiero hacer la voluntad de Dios. Solo quiero hacer del cielo mi hogar. Muchas veces mira y dice, sí, pero hay algo que te está deteniendo. Isaías, llevado al trono de Dios, movido poderosamente por los ángeles que están allí y el clamor de santo, 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 y es movido por el impulso del corazón de Dios para las naciones. Y aún así, que dice Isaías, él dice, ay de mí, estoy deshecho, estoy impuro. O en otras palabras, se hizo tan evidente que está el llamado, pero estoy limitado, estoy retenido, no soy libre para hacerlo. ¿Qué necesita Dios tocar en tu vida esta mañana? ¿Qué te estaría deteniendo? ¿Qué limita tu ministerio? ¿Qué te impide ser todo lo que Dios quiere que seas? Para algunas personas aquí es el miedo y la intimidación. Es la historia de Jack Hyles. ¿Sabes qué? Yo. ¿Sabes, Pastor Ruby? Tú no sabes yo cómo quiero testificar. Le digo a Dios que voy a ir a trabajar y hay alguien, Dios los ha puesto ahí, voy a hablar con ellos. Pero no lo haces. Voy a la escuela y los hago, pero no lo hacemos. Voy a entrar en el ministerio, voy a unirme a una banda, y tenemos todas estas cosas dentro de nosotros, pero nunca nos ponemos en esa arena por miedo e intimidación. ¿Qué pasa con la confianza? Hay personas aquí, Dios las ama, pero no confían en nadie, no confían en su pastor, no confían en la esposa de su pastor, no confías en la gente de la iglesia, y eso te ha limitado.
Allí hay ayuda que Dios ha puesto a tu disposición. Dios te ha dado cobertura, sí, pero tú nunca harías una llamada telefónica porque no confías en ellos. Bueno, ese es su problema. No, es tu problema porque te limita, te impide crecer y desarrollarte y obtener la ayuda necesaria que necesitas. ¿Está tu matrimonio deteniéndote esta mañana? ¿Tu matrimonio te está frenando? Sé que todos venimos a la conferencia y aquí, muñequita, está bien, cariño, pero luego te subes al coche y ni siquiera voy a repetir los nombres que dices allí, pero sabes a lo que me refiero. Y te sorprendería cuántas personas no logran que el matrimonio, su matrimonio esté en la misma página y así esta constante lucha y conflicto. Hermana, ¿estás deteniendo a tu esposo esta mañana? ¿Lo estás reteniendo? Porque tienes tanto miedo de que si simplemente lo liberas a la voluntad de Dios, de alguna manera tu vida va a ser miserable. Tus hijos van a sufrir, vas a terminar siendo enviada y tú lo estás reteniendo porque no quieres cambiar, así que lo saboteas. Puedes decir amén cuando quieras aquí, ayúdame hoy. ¿Y qué tal si me gusta lo que Jeremy dijo, esta deuda? Tus finanzas son un desastre. Y lo que te digo es que Jesús dice, veo algo. Y sin embargo, el hermano tiene demasiada deuda. El siervo del prestatario para el prestamista. Literalmente estás encarcelado por la deuda. ¿Qué tal una mala actitud? Es posible, hombre, que lo único que te esté frenando sea una mala actitud. Puedes predicar, conoces la Biblia, has estado aquí, ¿entiendes? Tienes algunas cosas a tu favor. Todo está a tu favor, excepto que tienes una mala actitud esta mañana. ¿Sabes? Podría ser un pastor que regresa a su iglesia madre para la conferencia y estás sentado aquí, pero por dentro, hombre, tienes tus brazos cruzados, estás moviendo los ojos de un lado a otro, tu gorra de béisbol está de lado, estás con los pantalones caídos. Bueno, estás haciendo eso de todos modos, pero, ¿sabes? Tienes estas cosas pasando y aquí estás en la conferencia bíblica con tus hermanos, tu gente. Estas son las personas que te apoyaron, sacrificaron para darte una oportunidad de cumplir tu llamado. Y aquí tienes una mala actitud. Algunos de ustedes ni siquiera han saludado a su pastor y a la esposa del pastor. Bueno, deberían y hablar conmigo. Madura, ve y muestra un poco de respeto, pero mira, cuando tienes una actitud, haz eso. ¿Qué te detiene esta mañana? ¿Sabes? Piensas en hombres como yo, Jonás, ungido, llamado, usado, pero su orgullo no cambiaría. Aquí Dios dijo, quiero usarte, pero algo en él, yo no voy a... Y él es ajeno al hecho de que estaba viviendo una vida limitada. Yo te sugeriría que el mayor libertador en la historia, después del Señor Jesús, está Moisés. ¿Alguna vez has pensado en todas las veces que el libertador tuvo que ser liberado antes de poder liberar? La Biblia dice que él nace y se supone que debe ser asesinado en el momento de su nacimiento porque es un varón hebreo y Dios lo preserva sobrenaturalmente de esa horrible cita con el infanticidio. Y luego seguimos adelante y entonces vemos otra área de liberación. Tuvo que ser liberado del palacio. El hermano está viviendo en un palacio. Pasa de ser rescatado en un pequeño arca de bebé a vivir en el lujo total. Tiene un carro Tesla porque había sin motor. Y este hombre tiene una riqueza, tiene todo, dice la Biblia, tiene la mejor educación, es joven, guapo, dinámico, hombre, en un mundo de Egipto, eso significa que cualquier cosa vale, tiene todo eso, y la Biblia dice que tuvo que ser liberado del lujo, la Biblia dice que tuvo que girarse,
y decir, a la hija del faraón, no eres mi madre, no eres estoy juzgando, no quiero esto, me voy del palacio. ¿Por qué digo eso? Porque quiero decirte que puedes crecer en comodidad y riqueza. Y como resultado de eso, no querrás dejar el palacio. Al lado de la mayor parte del mundo, América es el palacio. Vives en un lugar muy bonito, o tal vez Dios te ha bendecido. Ahora tienes una iglesia, tienes un poco de finanzas, tienes un poco de expresión. Puedes incursionar en el evangelismo mundial haciendo algunos viajes y tienes esta vida cómoda y Dios tiene algo más, pero no quieres dejar el palacio. No quiero dejar esta iglesia, no quiero dejar esta comodidad y arriesgarme a hacer otra cosa. ¿Necesitas ser liberado del palacio hoy? El desafío de nuestra comunidad en los próximos 10 años es, ¿vamos a tener más emprendedores, hombres que estén dispuestos a arriesgarse? ¿O todos van a esperar a que el resto de nosotros nos retiremos y tomen nuestro lugar? ¿Sabes de qué más tuvo que ser liberado? Condenación, después de que completamente la arruinó. Y cuando Dios lo encuentra, no encuentra un hombre que hable del palacio. Está hablando de un hombre que dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que podrías? No entiendes, fallé. Lo arruiné, se me dio una oportunidad y no la manejé bien y terminé. Señor, tienes al hombre equivocado. Y quiero decirte que él tuvo que ser liberado de esa sensación de que me dieron mi oportunidad. Puede que estés aquí, tal vez en algún momento estabas predicando, quizás fuiste redirigido, tal vez incluso tuviste que renunciar, sea lo que sea, pero eso está sobre ti ahora. Y podrías pensar, bueno, esto solo significa, ya sabes, soy humilde, o ya sabes, solo estoy tratando de tener integridad. Quiero decirte, hay una gran diferencia entre sentir pesar por el pasado y estar atado de modo que ya no tengas un futuro. Passamos de la liberación a liberty. Después de la liberación, este hombre recibió un poderoso milagro. Dice que en Marcos capítulo 15, ellos, versículos 5 a 15, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado y tenía la legión, sentado, vestido en su sano juicio. Esta fue la observación de los pecadores. Vieron a este hombre sentado, vestido en su sano juicio. ¿Sabes lo que significa estar sentado? Significa que estaba tranquilo, no estaba ansioso, no estaba tenso. Él simplemente tenía paz y estaba sentado, se estaba poniendo ropa. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando te salvas comienzas a ponerte ropa? Las damas dijeron amén, amén. Algo sucede. ¿Sabes lo que significa eso? Dignidad. Tengo dignidad. Yo tengo respeto por mí mismo. Nunca olvides que cuando trajeron a los esclavos de África, tuvieron que cambiar. Estos eran hombres y mujeres. Y tuvieron que cambiar la forma en que se veían a sí mismos. Y la manera en que lo hicieron fue quitándose la ropa, porque sin ropa no tienes dignidad. Vives en vergüenza. Y cuando este hombre fue liberado, se vistió. Y la Biblia dice que estaba en su sano juicio. Él, en otras palabras, estaba en un mejor lugar, gracias a Dios. Pero la pregunta esta mañana es esta, iglesia, ahí va el versículo, estaba ahí hace un momento, escuchen, después de ser liberado, ¿qué sigue? Mira, el problema para demasiadas personas es que la historia se detiene justo ahí. El que es libre es realmente libre. ¿Libre para hacer qué? La pregunta para todos nosotros esta mañana es, si Dios nos perdonó y nos liberó, ¿qué sigue? ¿Por qué me liberó? ¿Por qué no soy el mismo que antes? Volvamos al versículo. La Biblia dice que cuando Jesús subió al barco, el hombre poseído por demonios le suplicó que le permitiera ir con él. Ahora recuerda la historia. Jesús lo libera, los demonios entran en los cerdos van al agua, los cuidadores de cerdos llegan, ven los cerdos ahogarse, y ven al hombre libre, y la Biblia dice que se enojaron, y entonces fueron hacia Jesús y los discípulos, y sabes, hay que recordar, están en un barco, y entonces comienzan a decir, vete de aquí, lárgate. Una multitud comienza a venir con las antorchas y horcas, si se quiere, para atrapar a Jesús. Y entonces se puede ver a Jesús y a los discípulos retrocediendo un poco del avance de la multitud.
Y este hombre está parado entre ellos. Ahora este hombre está vestido irrazonable, ¿sabes? Y él ve a Jesús, y ve que viene la multitud y dice, quiero ir contigo. Quiero salir de aquí, me van a matar. Y se puede ver a Jesús subiendo al bote y empiezan a remar. Y él dice, vuelve a casa con tus amigos y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y lo último que le dice al hombre liberado es, no te liberé solo para que pudieras tener una vida agradable y almorzar en Luby's un domingo por la tarde. Te liberé porque tengo un propósito para tu vida. Tu liberación vino con un precio y eso es que te voy a usar ahora. Tienes una responsabilidad. ¿Me liberó Jesús para que pueda ir a la iglesia y llevar una vida mejor? Es por eso que Él me liberó, para que ahora que tengo mi cabeza en orden y tengo algo de ropa, vaya, tú sabes, encuentre una buena chica y me asiente, me case, vaya a la iglesia y sea una bendición. Y no estoy minimizando eso, pero en nuestra mente pensando que eso es lo que voy a hacer. Él dijo, hermano, quiero que te des la vuelta y quiero que vayas a decírselo a todos. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita saber que puede ser liberada. Él le dice a Tim lo que debe contarles. Cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo compasión de... Tienes una historia. La gente necesita saber quién, qué y cómo fuiste liberado. Cuando caminas liberado, debes recordar que la mayoría de las personas con las que interactúas no están liberadas. Al igual que tú, ellos están atados de una u otra manera. No se me escapa que estoy predicando aquí en McAllen, pastor, Gutiérrez, es una gran alegría todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y en los primeros días de su ministerio, particularmente cuando comenzó a evangelizar y comenzó a compartir su historia de liberación, que tuvo una respuesta increíble. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber que puede ser liberado. Y Jesús dice, por esto hice esto. ¿Crees que lo hice solo porque me agradas? ¿Que solo me importas tú? Él continúa. Hice esto porque vi a los amigos y vi las ciudades. Y en mi mente si lograba que un hombre fuera liberado, o por aquí. La palabra puede difundirse. Una de las cosas por las que siempre rezo sobre todas nuestras iglesias y mientras estoy orando por ellos, siempre le pido a Dios. Dios realiza sanidades notables como el cojo afuera del templo que atrae a la gente al evangelio. Dios libera a las personas en las ciudades de las que se hablará, en las calles de la comunidad cuando escuchen que ese hombre fue liberado. Jesús ve algo a través de nosotros, no solo a nosotros. Él ve la posibilidad. Su experiencia con Jesús debe ser conocida por otras personas. Tu historia, tu libertad, tu victoria es para alguien más. Lo haré, bueno, voy a dar mi instante. Permíteme decírtelo de nuevo, era para alguien más. ¿Cuántos saben que es una poderosa liberación cuando te das cuenta de que la vida no se trata de nosotros? Lo hizo en ti por alguien más. Una de las cosas que desearía es que estoy viendo cómo decirlo. Cuando fui salvado, había un evangelista en nuestra congregación llamado Larry Reed. Larry Reed, Tony lo conocería, no sé si alguien más aquí lo conocería, pero Larry Reed fue la historia en nuestra comunidad cuando el pastor Mitchell escuchó por primera vez sobre el movimiento de la gente de Jesús en California. Cuando fue allí para investigarlo, se encontró con Larry Reed, o fue dirigido a la playa, y este hombre era un adicto a la heroína de la prisión de San Quentin, que había sido liberado poderosamente, y estaba predicando en la calle, en la playa, allí en California, salvando a hippies, bautizando en el Océano Pacífico. Era muy radical. Así que el pastor Mitchell lo invitó a venir a Prescott a predicar, y así llegó, en un autobús psicodélico, con 2 ex prostitutas. Y llegaron allí a Prescott, Hicktown,
Estados Unidos en ese momento, y luego el famoso 4 de julio, cuando la iglesia Foursquare hacía tacos en la feria del condado, Larry Reed apareció, saltó sobre la mesa y comenzó a predicar en la calle, causando un pequeño motín. La policía arrestó a Larry Reed, él lo llevó a la cárcel. Y luego al día siguiente en el periódico, ya sabes, un evangelista dijo de Ford, no sé qué decía, pero el periódico tenía una historia de portada sobre este predicador. Y entonces todos los adolescentes rebeldes en Prescott dijeron, ese es el tipo de predicador que queremos. Y ellos fueron y ayudó a desencadenar el avivamiento de nuestra comunidad. Y él fue y predicó allí. Iba a predicar allí todo el tiempo. Cuando la primera vez que escuché una predicación en nuestra congregación, el tipo me pagó $10 y una cena gratis para ir a escuchar a Larry Reed. Quería que escuchara a Larry Reed. No sé qué pensaba que yo era, pero pensaba que sacaría algo de eso. Y luego me salvé unos meses después. Y nunca olvidaré la primera vez que vino y yo fui salvado. Llegué a la iglesia a las 5 en punto. La iglesia empezaba a las 7 en punto. Estaba tan emocionado por eso. Y a lo largo de los años, sabes, él siempre predicaba en la calle, nos llevaba a predicar en la calle. Y luego cuando Yolanda y yo fuimos enviados, él hizo 3 avivamientos para nosotros. Pero yo nunca pude atraparlos. Para cuando llegué a San Antonio, él no estaba por allí. Pero cuando estaba en Houston, cuando estaba en Las Vegas, lo llevábamos. Y cuando estaba en Las Vegas, Nuevo México, piensa en esto, 14,000 personas en esta pequeña comunidad. Aquí estamos 42 años después, todavía hay 14,000 personas allí, una iglesia poderosa. Y recuerdo que lo llevé al instituto. Larry Reed fue a esa escuela secundaria y debimos haber tenido entre 400 o 500 personas en la ciudad de 14,000 reunidas para escucharlo. Nuestra iglesia en ese momento estaba funcionando con 120 personas, 125 personas. Y sin embargo, cuando Larry Reed venía al pueblo, teníamos 300 personas en nuestros servicios o así durante el avivamiento. Lo llevé a Mora, Nuevo México. Mis invitados podrían ser 2,500 personas. Lo tuve en la escuela secundaria y probablemente el 20% de la población de la comunidad salió a escuchar la historia de este hombre. Y me pregunté a mí mismo, ¿ve por qué? ¿Cuántas de estas personas son adictos a la heroína o estuvieron en la prisión de San Quentin? Muy pocos de ellos, pero cada uno de ellos conocía a alguien que estaba atado. Todos conocían a un drogadicto o alcohólico. Todos necesitaban saber que personas como estas pueden ser liberadas. Personas como esta pueden ser liberadas. Él nos libera porque está tratando de comunicarse con un mundo atado. Puedes ser liberado. Compartí la historia y la mencionaré brevemente. La mencioné en nuestra conferencia el pasado octubre. Una historia poderosa sobre un avivamiento que surgió en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, entre algunos de los peores prisioneros japoneses y cosas así, después del guerra. Y fue provocado porque un misionero en Japón fue obligado a irse debido a la guerra. Fue a las Islas Filipinas, allí con su esposa y sus 3 hijos. Pudieron sobrevivir y mantenerse alejados de los japoneses al ministrar en el campo. Y finalmente su hija de 18 años la enviaron de regreso a América para ir a la escuela. No mucho después de que se fue, los japoneses los encontraron, tomaron a esos padres, y les dijeron a esos padres, creemos que ustedes son espías y los vamos a ejecutar. Y el padre les dijo, está bien, por favor, denos media hora solos. Y se fueron a orar y 30 minutos después regresaron y fueron ejecutados inmediatamente. Cuando la noticia llegó a su hija, puedes imaginar, eres una niña de 18 años, acabas de regresar a América y luego llegó la noticia de que los japoneses habían matado a sus padres misioneros. Ella estaba atormentada por ello y llena de odio. La historia cuenta que su historia era que comencé cuando escuché que mis padres les dieron media hora para ir a orar. Comencé a decir sobre qué estaban orando, y ella dijo, sabía que estarían orando por los hombres que iban a matarlos y sabía que estarían orando por mí. Y ella dijo que sintió que Dios le habló y que tenía que tomar una decisión sobre su odio. Escucha esta cita, dice, Peggy se enteró de esta tragedia al final de la guerra. Al principio estaba llena de odio por los japoneses,
Pero a medida que pensaba más y más en sus últimos momentos, se dio cuenta de que sus padres debieron haber estado rezando por el perdón y la salvación de esos soldados japoneses. Así que decidió seguir el ejemplo de sus padres, perdonando y ayudando a los prisioneros de guerra japoneses. La historia cuenta que luego se ofreció como voluntaria para servir en el campo de prisioneros de guerra y comenzó a servir y cuidar a los japoneses. Y el hombre que fue responsable de dar la orden de iniciar Pearl Harbor vino a visitar a sus amigos en ese mismo campo de prisioneros, y en lugar de esperar encontrar a un grupo de japoneses enojados y amargados, estos hombres estaban todos como felices, sonriendo, y él está, ¿qué está pasando? Y luego comenzó a decir: nos tratan tan bien aquí, nos alimentan, nos cuidan. Y dijeron, particularmente una chica estadounidense de 18 años, ella es tan amable con todos nosotros. Y finalmente uno de los prisioneros le preguntó: ¿por qué nos tratas tan bien? Y su respuesta fue: porque soldados japoneses mataron a mis padres. Y ellos estaban como sorprendidos, y entonces ella comenzó a testificar cómo Dios cambió eso, quitó su odio y le dio amor por estas personas. Liberación. Terminemos, libérate y vete. Avanza. Si sabes que te están reteniendo, ¿cuál es el futuro? Quedarte donde estás. ¿Quieres quedarte en tu prisión esta mañana, como dijo el pastor, aislado? Vienes a toda la conferencia evitando a la gente. Libérate y sigue adelante. Se fue y comenzó a proclamar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él. Decápolis significa 10 ciudades. Según Josefo, el historiador judío, él dijo que en la época de Jesús estiman que la población alrededor del mar de Galilea era alrededor de 3 millones de personas. Esta era una cosecha increíble. Dios nos libera para que podamos avanzar en el reino de Dios. Sé libre y avanza. No hay razón en el mundo por un hombre o una mujer para permanecer en esclavitud. No hay razón en el mundo para que alguien salga de esta conferencia amargado, rebelde, enojado, aislado, atormentado. Hay una cosecha allá afuera y Jesús dice: te liberaré para que puedas ir a hacer algo por Dios. Moisés, pon tu mano en tu pecho, la saca y ve lepra. Así es como se ve tu pecho, así es como está tu corazón ahora. Te ves a ti mismo como un hombre leproso, vuélvelo a poner. Sácalo entero. Debo liberarte para que puedas ser un libertador. Voy a cerrar con esta ilustración, una de mis historias favoritas. Hace años estaba leyendo sobre Joe Frazier. Creo que Joe Frazier acababa de morir y entonces me inspiré a leer sobre él. Y mientras leía, de hecho me pregunté, quizás debería decir: ¿alguien aquí sabe quién es Joe Frazier? Bien. Esto fue cuando los hombres eran hombres y el boxeo era boxeo, antes de la UFC y de los hombres luchando en el suelo. Y los grandes boxeadores del mundo en aquel entonces: Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Rocky Balboa, y todos estaban allí. Y Joe Frazier, su historia: muy pobre, joven, creció, creo que fue en Virginia o Carolina del Norte, y creció en una granja, y en su granja tenían este gran cerdo. Y a Joe Frazier le encantaba cuando iba allí, tenía como 11, 12 años, y lanzaba piedras y hacía que ese cerdo se enfureciera, y luego ese cerdo corría, pero estaba en un corral, y Joe Frazier salía corriendo riéndose. Bueno, un día estaba allí molestando al cerdo, y el cerdo se enoja y empieza a correr, y Joe Frazier sale corriendo, pero el cerdo golpeó la puerta se abrió de par en par. Y ese cerdo lo persiguió, lo pisoteó y se fue dejando a Joe Frazier ahí. Y él había dañado su hombro izquierdo, y eran tan pobres que no podían permitirse ir al médico, así que simplemente lo dejaron así. Y desde ese momento Joe Frazier no pudo estirar su brazo izquierdo.
Siempre era como si automáticamente adoptara esta postura justo aquí y él caminaba así. Así que puedes imaginarlo, eres un niño pequeño, eres atlético y ahora de repente tienes esta deformidad. Y entonces es un chico grande y robusto y algunos de los chicos se involucraron en un gimnasio local y este tipo les estaba enseñando a boxear y él fue allí y se acercó a este hombre y le dijo, quiero ser boxeador. Y entonces él dijo que lo miró, es un joven fuerte, pero tiene esta deformidad. Pero esto, gracias a Dios, por esto, este entrenador, porque lo miró y en lugar de decir, hijo, no puedes boxear, tienes una deformidad, ¿sabe lo que dijo? Dijo, ¿sabes qué? Eres perfecto, ya estás listo para un gancho de izquierda ahora mismo. Y así comenzó a trabajar con Joe Frazier y comenzó a subir y subir y subir hasta que finalmente llegó el momento, 1970, la primera pelea de $1 millón, portada de Time Magazine, Joe Frazier contra Muhammad Ali. Van a pelear en el Madison Square Garden. Nunca lo olvidaré, yo tenía 7 años, hombre, y estaba metido en esto. Estaba emocionado por esta pelea. Y entonces 1971 tenía 8 años. Ellos van a pelear. Es esta pelea enorme ellos fueron a pelear y ahora quiero que pongan la foto aquí, porque lo que estás viendo ahí es un gancho de izquierda y lo que estás viendo es a Muhammad Ali recibiendo un golpe directo en la boca, el puñetazo más famoso creo en la historia del boxeo, porque Muhammad Ali estaba invicto, pensaban que nunca podría perder. Y Joe Frazier era probablemente 10 centímetros más bajo que él, pero de alguna manera a través de este accidente, a través de este evento, le hizo algo y lo que se suponía que iba a ser dañino se convirtió en un arma. Lo que durante años se consideró una deformidad se convirtió en un arma. Siguiente imagen. Derribó a Ali, ganó el campeonato mundial de peso pesado porque algo que había en su vida, que era una deformidad, se convirtió en su arma. Quiero decirte que tu liberación es un arma, es tu liberación, tu libertad hoy. Caminar aquí y lidiar con eso y decir, Dios, sé exactamente lo que me está reteniendo, estoy lidiando con eso ahora mismo. Sales de aquí con un arma en tu mano esta mañana, inclinemos nuestras cabezas.